¿Cómo es posible que psicópatas, enfermos mentales con delirios de grandeza, puedan amenazar al mundo con una guerra nuclear? ¿Cómo fue posible que les diéramos ese poder? Estos megalomaníacos incluso han sido elegidos democráticamente como el presidente Putin, quien ordenó la invasión a Ucrania, un país europeo, libre, democrático y no agresor. Hoy Putin amenaza al mundo con una guerra nuclear. Pero más allá de los intereses expansionistas y el alcance que tengan sus intenciones, el problema es que nadie debería tener la posibilidad para iniciar una guerra contra otra nación, mucho menos una guerra nuclear. Nadie debe tener ese poder. En el siglo XXI, el de mayor desarrollo científico y tecnológico de la historia, las guerras entre países deberían ser inimaginables. No es posible que en 6.000 años de civilización los sistemas de elección y de gobierno no hayan mejorado en algo, que sigamos matándonos por anexar territorios o por poder geopolítico. El mundo está superando los efectos devastadores de 2 años de pandemia. Hoy nuestra mayor preocupación y esfuerzos deberían encaminarse para disminuir la contaminación que producen las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero, causa principal del calentamiento global, lo que era hasta hace pocos días la mayor amenaza mundial. No deberíamos estar a expensas de los caprichos sociópatas de un líder claramente enfermo, que representa ahora una amenaza mucho más grande. La Tercera Guerra Mundial, primera y última guerra nuclear. Estamos mal. No podemos ser pueblos idólatras, siempre buscando caudillos, reyes, dictadores, generales, zares, humanos con pretensiones mesiánicas. La democracia siempre ha sido un ideal, pero nunca ha existido. La democracia es el poder político del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Pero las decisiones políticas nunca fueron tomadas así. Las decisiones las toman representantes del pueblo, pues en un país de millones de habitantes no es posible decidir nada como colectivo, más allá de quienes nos representarán como nación o asuntos de algún plebiscito. En su gran mayoría, los políticos solo se han representado a sí mismos, pero en el siglo XXI, gracias a la tecnología, es posible que por primera vez en la historia exista democracia, una verdadera participación ciudadana a través del voto electrónico. Por medio de la votación electrónica, las decisiones, por lo menos las más importantes y trascendentales, pueden ser tomadas según el sentir y pensar de la mayoría de un país. Y por supuesto, la guerra nunca será una opción. Entonces, podemos idear un método de sufragio donde la razón tenga una buena oportunidad de elegirse y los mitómanos incontenibles, adoradores del poder, no ganarán las elecciones tan fácilmente con sus discursos demagogos, segregacionistas y de odio. Elecciones directas o indirectas, estos sistemas podrían ser mejores, siglos haciendo prácticamente lo mismo sin ninguna mejora conceptual que permita protegerse del divisionismo populista de derecha y de izquierda. Sirvieron tiempos atrás al sustituir a gobiernos autócratas o monárquicos, en los que el pueblo no tenía posibilidad de elegir, pero hoy se necesita una mejora estructural. En algunos países se elige al candidato menos malo, y la mayoría de la población no se siente representada por estos mentirosos, acomplejados, bufones políticos que se lamentan tan hipócritamente de la inmoralidad que repugna. El populismo político y el fanatismo político-religioso han menoscabado a las sociedades alrededor del mundo. Se fortalecen en la ignorancia y las bajas pasiones como la envidia, la intolerancia y el odio. Estos políticos perversos no tienen propuestas, profesan las mismas mentiras 100 veces hasta autoconvencerse y convencer al resto. Un lavado cerebral para espiar sus culpas, su codicia y ocultar los complejos. Una clase política mayormente inmoral y codiciosa ha restringido la educación, cuando su deber era garantizarla para toda la población y en todos sus niveles de instrucción. Es esta desvergonzada y perversa clase política la que en muchos países sigue eligiéndose gobierno tras gobierno, países donde la mayoría es pobre o tiene un nivel de educación secundario o inferior. Con mayor conocimiento, es menos probable que un ciudadano sea manipulado por políticos farsantes y de la misma manera, una sociedad más culta e instruida permite que mejores candidatos se postulen a dignidades del gobierno central y seccional. Por supuesto, y como se establece en muchas legislaciones, los criminales sentenciados pierden el derecho al voto y a postularse como candidatos políticos.
Tan solo se debería perennizar su imposibilidad para candidatizarse si es que la ley no lo estipula claramente. No pueden existir segundas oportunidades para improbos candidatos, para gente corrupta. La justicia debería ser sabia e impoluta. Únicamente con más educados y moralmente íntegros judiciales podríamos pretenderla. La moral debe enseñarse, ser parte del pensum académico en todo nivel de formación y área del conocimiento. Debido a lo sensible de la información, de la votación electrónica y la confiabilidad de sus resultados, estas deben estar protegidas a cada instancia. Es aconsejable el uso de firewalls, encriptaciones, software antivirus ante hackers. La tecnología de cadena de bloques, blockchain, es una de las mejores alternativas para votación electrónica, debido a su naturaleza descentralizada, nivel de encriptación y seguridades por su estructura de contabilidad distribuida. Las cadenas de bloques parecen haber sido creadas específicamente para resolver las complejidades de los sistemas electorales. Confiabilidad del voto. Privacidad y seguridad garantizadas mediante encriptación avanzada y tecnología de registro distribuido. Votación remota o presencial. Su naturaleza digital permite la votación segura desde cualquier lugar con acceso a Internet. Son pilares su eficacia para la formación y validación de bloques. Agilidad y transparencia. La recopilación de datos o recuento de manera segura y la declaración de resultados a tiempo real es posible gracias a las características únicas de esta tecnología, las cadenas de bloques. Ningún sistema electoral o cadena de custodia puede alcanzar ese nivel de eficacia y veracidad en la actualidad. El marco legal es primordial, tipificándose el fraude electoral como crimen de lesa humanidad, que nunca prescriba. El fraude electoral, con el tiempo, llega a ser un genocidio motivado por aberraciones codiciosas. El voto electrónico podría alcanzar una participación histórica en las elecciones populares. Los sufragantes ejercerían su derecho desde cualquier lugar mediante una computadora, tablet o celular, que permita validar con biometría moderna la legitimidad de su voto. Con el voto electrónico, los plebiscitos o consultas populares podrían ser un verdadero instrumento de democracia. Un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Actualmente, algunos países utilizan el correo nacional para que los ciudadanos se pronuncien a favor o en contra de una ley. Un plebiscito por correspondencia. Con el voto electrónico, cualquier decisión legislativa, aprobación o derogación de ley podría realizarse mediante plebiscito electrónico. Para ello es necesario poner al servicio de los ciudadanos una plataforma digital estatal e invulnerable que comparta la información referente a la consulta de forma imparcial y clara a todos los votantes, evitando que se manipule la información de manera propagandística y se faculte el voto durante un periodo de tiempo oportuno y específico. En función de la aceptación y resultados que se obtengan de los plebiscitos mediante votación electrónica, se podría redefinir el número necesario de legisladores y asesores legislativos de un país, así como sus competencias. Somos testigos como un gran número de escaños son ocupados por bailarines, cantantes, deportistas, presentadores de programas de televisión, actrices porno y literalmente hasta payasos, que poco o nada aportan al poder legislativo. El voto electrónico sería el cuarto poder, una verdadera participación electrónica ciudadana. Si el voto electrónico no alcanza una mejora significativa en el gobierno de los países, despojándonos de ego y vanidades, podríamos reconocer en el voto electrónico ponderado una mejor alternativa de elección popular. Sobre todo aquellos países en los que exista una mayoría de votantes sin educación técnica o superior. Actualmente, los gobernantes de las naciones se eligen por mayoría, y ya hemos visto la avidez de elegir populistas cuando la mayoría de votantes no tienen instrucción técnica o superior. El voto electrónico ponderado sería una alternativa para que el destino de un país sea la elección de un mejor nivel de educación. Si se asignara un peso al voto en función del nivel académico o instrucción del votante, esta podría ser una opción. Voto 1.
Toda persona nace con el derecho al voto con peso 1 al alcanzar la edad que su gobierno le permite sufragar, normalmente 18 o 19 años, incluso 16 años en algunos países, pero debería reconsiderarse eso porque ya vemos cómo los candidatos políticos tienen que transformarse en influencers de las redes sociales o payasos del TikTok para poder acceder a un grupo de votantes decisorio comprendido entre 16 y 21 años. Voto 2. Si la persona sabe leer y escribir, su voto tiene un peso de 2. Voto 3. Si la persona terminó la primaria, su voto tiene un peso de 3. Voto 4. Si la persona terminó la secundaria, su voto tiene un peso de 4. Voto 5. Si la persona se gradúa de una carrera técnica, al voto 4 se le sumará un punto y así sucesivamente por cada carrera técnica que obtenga. Voto 6. Si la persona se gradúa de una licenciatura, al voto 4 se le sumará 2 puntos y así sucesivamente por cada licenciatura que obtenga. Voto 7. Si la persona se gradúa de una carrera universitaria, al voto 4 se le sumará 3 puntos y así sucesivamente por cada carrera universitaria que obtenga. Voto 8. Si la persona se gradúa de una maestría, al voto 4 se le sumará 4 puntos y un punto adicional sucesivamente por cada maestría que obtenga. Voto 9. Si la persona se gradúa con un doctorado, al voto 4 se le sumará 5 puntos y 2 puntos adicionales sucesivamente por cada doctorado. Podría idearse otras propuestas para dar un peso al voto en función de si la persona labora o no, si ha creado puestos de trabajo o riqueza, si la persona ha publicado libros o documentos científicos. Podría darse un peso por su contribución al arte o si ha demostrado heroísmo, salvando personas, otros seres vivos o ecosistemas. Altruismo, entrega genuina a una causa o ideal, incluso santidad o genialidad en bien de la colectividad, espiritualidad y medio ambiente. Inicialmente estas propuestas desvirtuarían lo que en esencia anhela el voto ponderado, esto es, mejorar el nivel de educación de los pueblos, que las personas se esfuercen por aprender más y mejor, que adquieran el conocimiento para que laboral y productivamente no sean reemplazadas por inteligencia artificial o robots, al mismo tiempo que se aparta a los corruptos de la política. El voto ponderado puede implementarse incluso si la votación en un país se realiza presencialmente en mesa electoral con bolígrafo, papeleta de votación y urna. Las papeletas de votación deberían imprimirse identificando al votante, nombres completos, documento de identidad y peso en función del nivel de educación del sufragante. Idealmente, el voto ponderado debe ser parte de un sistema de votación electrónica en el que se integra la información ciudadana y el nivel de instrucción del votante. Gracias.